normativa que, insisto, a muchos no nos puede gustar, muchos podemos no estar de acuerdo con las medidas que ha dado el gobierno, sin embargo, son las que se han dado y son las que se tienen que cumplir. Y justamente vamos a ver una gráfica con el balance de lo que fue el día de ayer, el día de inmovilización. Nadie tenía que salir de su casa a menos que esté comprendida una de las actividades que están exceptuadas, digamos, de esta inmovilización. A ver, aquí, esto es ojo, la información es de la Policía Nacional del Perú. Detenidos en Lima, solo en Lima Metropolitana, 106 detenidos. Personas intervenidas en Lima, como lo decíamos, 3.000, más de 3.000 probablemente intervenciones. Vehículos intervenidos en Lima, 971. Ojo con esto, porque se les puede haber intervenido, pero no necesariamente estaban en falta si contaban con toda la normativa, todos los permisos correspondientes. Si no, la multa, señores, por andar con su vehículo particular sin los permisos correspondientes en el día de inmovilización social obligatoria es de más de 6.000 soles. No es poca cosa. Papeletas impuestas con multas de 6.450 soles, que mencionaba, 95. Es decir, casi poco más del 10% de las intervenciones que se hicieron terminaron con una multa. Es decir, el 90% de los que salían con su vehículo sí cumplían con las disposiciones necesarias. Solo el 10% hizo lo que quiso y le cayó su multa. Papeletas a nivel nacional, en total 52.000 papeletas que ha impuesto la Policía Nacional del Perú para desincentivar justamente que se incumplan estas medidas, y más de 22.000 policías y militares patrullando las calles de Lima. Así fue, así se desarrolló este primer domingo de inmovilización social obligatoria, y vamos a ver por qué. Lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, es que vamos a ver cómo avanza justamente una medida de este tipo, probablemente en los 3 domingos siguientes. Después de eso, el gobierno tendrá que hacer la evaluación respectiva y ver si esta medida está teniendo o no teniendo resultados en el avance de los contagios con el nuevo coronavirus. Para hablar de ese tema, justamente los impactos de estas medidas, estamos ya conectados con el científico en computación Rayi Burjón, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, Rayi. Y en principio, esta medida de los domingos, que ha sido muy polémica, muchos cuestionan su practicidad, su impacto, porque dicen que no ha funcionado ya cuando se adoptó con la cuarentena estricta. ¿Tú crees que esta vez dé resultados? ¿El gobierno está utilizando e implementando las medidas correctas para detener a la enfermedad que veíamos el día de ayer? Superamos los 10.000 contagios en un solo día. Sí, bueno, primero buenas noches. Lo que estamos viendo es un poco una medida un poco controversial, como estás mencionando, ¿no? Yo entiendo que inicialmente cuando empezó las cuarentenas generales y todo el tema de la pandemia, no teníamos muchos datos para tomar decisiones y teníamos que tomarlas un poquito digamos, a ciegas, por opinión, ¿no? Claro. Exacto. Pero en este caso es un poco preocupante, ¿no? Es un poco preocupante porque ya sabemos un poco qué es lo que había pasado. Sabemos que había generado aglomeraciones los lunes y los sábados, y estamos entrando en esta modalidad de estar discutiendo constantemente si está basado en datos o no, y al final es una medida que en verdad no es suficiente para lo que está pasando en Lima, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, si tú miras los números que estamos teniendo, están en subida. Los valores de R que los calculábamos con los datos abiertos, que lamentablemente ya no los publican tan seguido, creo que más de una semana que no los publican. Entonces, por lo menos los datos que te tengo que dar de los valores de R son de hace una semana. Y Rayi, perdóname, pero sí. lo que mencionas es preocupante en una situación en la que nos encontramos. ¿Por qué no están publicando los datos? ¿Qué ha pasado? Antes sí los publicaban, ahora no publican los datos abiertos que son necesarios justamente para ver qué medidas tomar, ¿no? Y hacer el análisis y la crítica correspondiente en los sectores especializados. Sí, totalmente de acuerdo. No hay una razón técnica para hacer eso. Lo que yo te diría inclusive es de que estamos viendo bastantes estrategias que abiertamente se están diciendo que no están basadas en datos, ¿no? Están basadas en opiniones. Y es preocupante porque tú miras las tendencias que están subiendo, los valores de R que calculas con los datos antiguos ya de una semana, indican que todo está subiendo. Y tenemos, digamos, declaraciones que dicen que del mismo Premier, ¿no? Donde está diciendo que los expertos que lo están asesorando están diciendo, bueno, en 3 semanas
Sí. todos los valores van a bajar y no hay absolutamente ningún indicio de eso. Inclusive si tú vas a los mismos datos del último reporte del CDC, que es la parte de epidemiología dentro del MINSA, y miras las últimas 15 diapositivas donde están mirando las tendencias, todas están hacia arriba. Entonces no hay nada que esté indicando de que todo va a estar bien en 3 semanas y es algo preocupante, ¿no? Estamos tomando decisiones como lo de los domingos sin que estén basados en datos, abiertamente. No solo los domingos, Ray, y ahí a mí me entraba una duda tremenda ya de hace varias semanas en las regiones donde se mantenía la cuarentena en toda la región. Esto se extendió, además de las 5 regiones, se extendió a 34 provincias. Pero cuando hablamos de cuarentena general, no implica el cierre de todos los negocios, sino que muchas actividades han continuado en estas regiones y la cuarentena solo implicaba el toque de queda de 8 de la noche, entiendo, hasta las 4 de la mañana. Pero la pregunta es, ¿estas cuarentenas focalizadas en regiones y provincias específicas están también dando resultados? A ver, basado en los datos que estamos mirando, la respuesta es no, ¿no? Por lo menos los valores de R se están subiendo. Uno puede argumentar y decir, si no estaríamos haciendo esto, serían aún más altos, ¿no? Pero cada vez que estás teniendo esos valores encima de uno, cada vez que estás viendo que las tendencias de casos positivos, cuando las mides en cada semana están aumentando, estás teniendo un incremento, ¿no? Entonces, un incremento de casos positivos es un futuro incremento de muertos, sí, ¿no? Sí. Y lamentablemente, aún tomando algo como lo del domingo, vamos a tener una conversación en 3 semanas y vamos a estar hablando de esto exactamente y vamos a decir, bueno, lo de los domingos no funcionó tanto y ahora tenemos que probar otra estrategia, que es lo que deberíamos estar haciendo ahorita. Tú Ray, digamos, ya hace varios meses proponías justamente el tema del rastreo, el rastreo de la enfermedad y hasta el día de hoy es una de las principales críticas que se hace a las políticas de gobierno. No estamos rastreando, no estamos identificando la enfermedad. Y otra pregunta, ¿estamos en la posibilidad de hacerlo en esta coyuntura cuando tenemos más de 10.000 contagios cada 24 horas? Sí, mira, desde el comienzo, y cuando digo desde el comienzo estoy hablando desde marzo, sí. Estoy hablando con esto, ¿no? Directamente, indirectamente con el gobierno, antes del martillazo de Wine, ¿no? Antes de esas cosas, ¿no? Y lamentablemente siempre ha habido una actitud de alguna manera de un grupo de gente que piensa que sí se puede y un grupo de gente que piensa que no se puede, ¿no? Y al final, después, el resultado de eso siempre es que no lo hacemos, ¿no? Y ya vemos el resultado de eso. El resultado de eso es que estamos números 1 en el mundo, la cantidad de muertos por millón. 1 o 2 o 3, dependiendo de cómo lo mides y cómo haces el cálculo, ¿no? Pero igual en los top 3. Es altísimo igual. En cualquier caso es altísimo. Sí. En cualquier caso es altísimo y en cualquier caso es un indicio de que tal vez la estrategia no está funcionando, ¿no? Estamos... no sé exactamente qué está pasando. Estamos como... hay muchas personas que dudan en tomar decisiones basadas en evidencias científicas, porque no son cosas que nosotros nos estamos invitando, son cosas que el resto del mundo está haciendo, ¿no? Entonces, si el resto del mundo dice sí podemos hacer trazabilidad, sí podemos hacer rastreo de contactos, deberíamos de utilizar pruebas moleculares, y nosotros decimos no, aquí es distinto por una opinión, y al final vemos los resultados. O sea, ¿qué es lo que podemos deducir de eso? Simplemente quién está correcto, el resto del mundo que está bajando sus números o nosotros cuando los números están subiendo. Pero ¿sientes entonces que las decisiones que se están tomando en este momento obedecen más a factores políticos que a los datos, que digamos a lo que vemos al día de hoy y lo real, ¿no? Lo real que tenemos es más de 10.000 contagiados y más de 25.000 fallecidos. Mira, y vamos a tener más. O sea, la realidad es la siguiente, ¿no? Y te doy el ejemplo de la estrategia actual. Entonces, hay 2 opciones que tienes. O continúas en la misma estrategia, y eso simplemente significa que vamos a tener 100.000 o 150.000 muertos adicionales para el final del año, o cambiamos de estrategia. Así de fácil.
¿Hacia ¿no? dónde, hacia dónde debería virar, Ray, esa estrategia? Y una pregunta adicional que me parece complementaria. Lima. Lima Metropolitana y el Callao, sobre todo, donde se concentra la mayor cantidad de contagiados y de fallecidos. ¿Qué debemos hacer en la capital? San Juan del Lurigancho también, ¿no? Ate, tienes otras zonas también que están preocupantes. A ver, o sea, algo que hemos estado hablando desde hace varios meses es la idea de sectorizar Lima de cierta manera y hacer, digamos, unas cuarentenas focalizadas en esas zonas. Y cuando hablamos de cuarentenas focalizadas, no simplemente hablamos de, oye, vamos a cerrar una zona, sino también tenemos que hacer una logística completa para darle soporte, ¿no? Hay mucha gente que no cree en esto. Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Es demasiado complicado, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Cómo vamos a hacer los test? Es complicado. Sí. Estamos en una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria. No hay una solución fácil para eso. Entonces simplemente tenemos que decidir si es que vamos a hacer eso o no. La logística necesaria para eso es complicada, pero enorme. Como he estado diciendo en otros lados, hemos hecho logísticas complicadas en el pasado y estamos en el mes 5 también, ¿no? Hay muchas maneras de organizarnos, tenemos un montón de evidencia de las cosas que están pasando. Sabemos, por ejemplo, hay gente que quiere hacer inmunidad de rebaño, sabemos que hay problemas después de los 3 meses, ¿no? Que básicamente hay una posibilidad de que no exista inmunidad después de esos 3 meses. No estamos seguros, ¿no? Entonces, simplemente hay que mirar en dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y si decidimos no tomar, digamos, ir por esta estrategia que dice, ¿sabes qué? Es muy difícil hacer logística y es mejor que la gente se muera, que no es lo que estoy pensando que deberíamos hacer, pero hay que decirlo, ¿no? Porque ese es el camino en el que estamos yendo. Tremendo, tremendo, realmente, Ray. Muchas gracias, Ray Barkan, científico en computación.